Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por mis padres. Gracias, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por las manos. Gracias, Señor, por la voz. Gracias, Señor, por los ojos. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por llamarme a ser amigo de Dios. Gracias, Señor, por María. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Muy buenos días. Hoy es domingo 8 de mayo y queremos darle gracias a Dios por la vida y la existencia de nuestras queridísimas madres. Queremos orar por ellas. Queremos orar también en este día, el buen pastor, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por quienes ya han sido llamados, por quienes están en proceso, para que le escuchen la voz del Maestro y lo sigan como el buen pastor que nos conduce a los pastos abundantes. Oramos por todas nuestras necesidades en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con ustedes. El buen pastor nos hace encontrar con nosotros mismos. Devela en nuestra interioridad lo que nosotros somos y hacemos. Somos sus hijos, llamados a vivir escuchando su palabra, caminando a la luz de la verdad que Él nos ha revelado, pero también nos hace examinar nuestras conductas, cómo respondemos a esa gracia que Él mismo nos ha dado, a la identidad con la cual como pastores también debemos caminar en el tiempo, puesto que si hemos sido bautizados tenemos también una misión en el mundo, testimoniar la gracia que Jesús nos ha traído, aquella que manifiesta la voluntad salvífica del Padre. Por ello, una actitud humilde, porque somos pecadores, pedimos perdón al Señor de nuestros pecados. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hoy es tu día, Señor, y presente aquí estoy para adorarte y gozar tu plenitud.
Traigo todo lo que soy, mi tristeza y mi dolor, confiando en que recibiré tu amor. La Eucaristía hoy, Señor, he venido a celebrar. En mi vida alimento tú serás. La Eucaristía hoy, Señor, he venido a celebrar. En la mesa tu cuerpo me darás y mi corazón hoy te acogerá. Hoy es tu día, Señor, y presente aquí estoy para adorarte y gozar tu plenitud. Traigo todo lo que soy, mi tristeza y mi dolor, confiando en que recibiré tu amor. La Eucaristía hoy, Señor, he venido a celebrar. En mi vida alimento tú serás. La Eucaristía hoy, Señor, he venido a celebrar. En la mesa tu cuerpo me darás y mi corazón hoy te acogerá. Y mi corazón hoy te acogerá. Y unimos nuestras voces para alabar y bendecir al Rey de Reyes, al Pastor de Pastores. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, llévanos a la comunión de las alegrías celestiales, para que la humildad del rebaño llegue a donde ya lo precedió su glorioso pastor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos, adoradores de Dios, siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos, exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, pero como la rechazaban y no se consideran dignos de la vida eterna, sepan que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros somos tu pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vítores. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de todas las naciones, raza, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre, ni sed, ni les dará daño el sol, ni el bochorno,
porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de agua viva. Y Dios se enjugará toda lágrima de sus ojos. Palabra de Dios. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. Tu palabra inunda mi vida, transforma mi alma, alimenta mi ser. Tu palabra me muestra el camino que siempre contigo debo recorrer. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy la vida. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. El capítulo 10 del Evangelio de San Juan que proclamamos en esta pequeñísima perícopa para que nos acompañará durante esta semana, devela de nosotros de manera particular, primero, una acción profunda, íntima entre el Padre y el Hijo. Yo y el Padre, Jesús, en la autoafirmación de que es el buen pastor, nos muestra que hay una relación estrechísima con el Padre. Y ello entonces nos habla también de igual manera que cada oveja debe estar unida a su pastor para que puedan entonces vivir en la intimidad y en el encuentro que termina por asegurar también la existencia. Porque nada los arrebatará de mi mano. En la medida en que se encuentra entonces esa unidad y en la medida en que haya esa comunión íntima entre el Padre y el Hijo y cada uno de los que hemos sido llamados a la vida de la gracia, recordemos la primera lectura, cómo entonces en los Hechos nos están mostrando a nosotros este camino que realizan Pablo y Bernabé ante un grupo que finalmente no escucha la palabra, un grupo que hace oídos sordos y que no entra en el misterio de Dios, pues ellos que tienen una gran responsabilidad y es hacer conocer al pastor, hacer conocer a sus ovejas también el que están guardadas en las manos de Dios y que somos protegidos durante todo el tiempo, pues marchan entonces a otros lugares, van a esos que no son propia y típicamente cristianos, que todavía no han conocido ni la persona de Jesucristo, quizás ni siquiera el mismo judaísmo, y se van entonces a esos territorios más hostiles y más difíciles,
pero con una convicción profundísima que llevan en el corazón en la intimidad con Dios al que han conocido resucitado en medio de ellos. Nace entonces la responsabilidad y la misión cristiana. Estamos llamados a comunicar la gracia del Espíritu que hemos recibido. Para que el reino de Dios crezca es necesario entonces que la convicción sea de que entrando por la gracia bautismal, siendo constituidos sacerdotes como lo somos todos, a la luz y a la gracia del bautismo. He ahí por qué nos encontramos nosotros entonces con la gracia sacramental, que es donde nosotros recibimos, vivimos, experimentamos la gracia de la unión con el pastor que cuida de sus ovejas. Ha venido a revelar el amor infinito de Dios. Y hoy, a la luz de la gracia de poder reconocer el pastor, también entonces, en un segundo momento necesitamos entender lo que él mismo instituyó el Jueves Santo. El sacerdocio como una acción y función, no solo ministerial, sino particularmente también de identidad. El sacerdote está llamado a vivir la íntima comunión con Cristo. El que en su bautismo lo lleva a la perfección por el hecho de que no es él el que se llama, sino porque Dios mismo lo llama a la perfección de ese camino. Entonces, viviendo esa profunda intimidad con él, ahora lo acepta en su vida para convertirse en mediador de las gracias entre Dios y el hombre. Eso fue lo que Jesús realizó allí el Jueves Santo. Al ordenar e imponiéndole las manos y soplando sobre los discípulos, les comunicó el Espíritu Santo, nos cuenta a nosotros el Evangelio de San Juan. Y para ellos entonces los ordenó sacerdotes, para que en el tiempo continuara, pero también para que pudieran y tuvieran la gracia de poder hacer de que a través de los sacramentos nosotros, los creyentes, podamos encontrar la gracia vivificadora que Dios nos comunica, porque cada sacramento es una comunicación del amor infinito de Dios. Es la gracia a través de la cual hace pasar sus propios dones para capacitarnos a nosotros para vivir la vida en plenitud de creyentes. Predicación de la palabra, misión que tenemos absolutamente todos. Función ministerial, ritual, que es la que cumplen entonces los sacerdotes. ¿Para qué? Para que a través de ellos, conociendo entonces al pastor, porque es necesario conocerlo. Jesús conoce muy bien a su Padre, a tal punto que dice, somos uno solo, yo y Él. La comunión es tan íntima, es tan profunda, que no podemos separar el uno del otro. Por ello son Dios. El cristiano, el creyente, el ministro, estamos llamados para poder entrar entonces en esa íntima comunión con Dios. ¿Dónde? A través de la escucha de la palabra. Y ahí por qué la necesidad de la función de evangelizar, de comunicar, de poder hablar, de poder dar testimonio de lo acontecido en Jesús de Nazaret y del cómo Dios en él realizó la total plenitud de todas las profecías del Antiguo Testamento. Pero de esa palabra estamos llamados nosotros como cristianos católicos a pasar a la celebración de lo que Jesús mismo instituyó. 7 sacramentos que nos hablan de perfección. Y de manera particular para nosotros la Eucaristía, que es la que más frecuencia tiene, que es el inicio y el culmen de nuestra vida cristiana. He ahí por qué toda la acción ministerial debe iniciar justamente con la Eucaristía y debe finalizar con ella. He ahí por qué al momento de nuestro bautismo iniciamos en esa misma acción y al finalizar nuestra vida y nuestro camino, también de igual manera presididos por el buen pastor,
que se hace alimento para nosotros. ¿Por qué? Porque es la revelación más auténtica y clara de la resurrección de Jesucristo. Bien lo hemos escuchado durante estos domingos pasados. En ella, ¿a qué nos ha llevado? A compartir siempre el pan. Y en ella a revelarse Jesús. Bastaría ver los discípulos de Maús, se les abrieron los ojos. Y por ello el ministro ordenado está llamado y convocado siempre a presidir en la persona de Cristo, in persona Christi Capitis, la celebración eucarística, a darle y a partir el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía para todos los creyentes. Esa debe ser la convicción profundísima. Cuando vemos indudablemente en la acción de la Iglesia a los ministros en su función sacerdotal, son la persona de Cristo sobre la tierra, partiendo para nosotros las gracias que Jesús mismo nos ha dejado de manera especialísima y particular, el de la Eucaristía. He ahí porque hoy entonces unimos nuestras oraciones para pedir por los que ya han sido llamados para que se cumpla con efectividad, con compromiso, con identidad con el pastor, la función de ser pastores, pastorear su pueblo como Jesús acompañó y pastoreó a los suyos, para que sean ministros de la gracia y nos traigan a nosotros la gracia de Dios y la repartan entre nosotros. Haced esto en memoria mía. Y que nuestra función y ministerio también esté dedicado continuamente a comunicar la palabra. Decía hace poco, todos como creyentes y como cristianos, por ser sacerdotes también en el bautismo, por vivir nuestro propio profetismo, por pertenecer al reinado de Cristo, estamos llamados también a comunicarla. También nosotros debemos ser testigos, pero el sacerdote tiene una función justamente entonces en la acción profética y en el servicio a la luz y a la gracia de la palabra. Oremos hoy entonces por ellos, como de igual manera cuando decía también al inicio, por nuestras propias madres. Que el Señor bendiga los vientres donde hemos nacido, que el Señor siga bendiciendo a las mujeres que con generosidad siguen regalando el don de la maternidad a este mundo, enriqueciendo y embelleciendo el mundo con nuevas criaturas. Eso nos hace hablar de esperanza, eso nos hace hablar de futuro, eso nos hace llenar el gozo del corazón nuestro también en la persona de aquellos niños y niñas que un día tomarán también los puestos nuestros y serán entonces para el mundo signo infinito del amor. Dios bendiga también esas madres, su entrega generosa, su voluntad de servicio, su amor a la humanidad, porque les han regalado el don de la vida a muchos, a nosotros nos han llamado y han sacrificado su existencia para concedernos el don de la vida. Que Dios les bendiga a ellas, que Dios conceda abundantemente vocaciones para la Iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Juntos renovemos nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de María la Virgen, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Digamos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Elevemos nuestras oraciones al Señor, que conoce y escucha la voz de su pueblo, al cual cuida como un pastor a su rebaño, y digámosle: Jesús, buen pastor, escúchanos. Oremos por el Papa y los obispos, los sacerdotes y los ministros, que serán incorporados al servicio, para que, movidos por la caridad, conozcan las almas a ellas confiadas, se acerquen a las alejadas y estén dispuestos a dar la vida por sus ovejas. Oremos. Jesús,
Oremos por quienes gobiernan nuestra nación, para que, ejemplo del buen pastor, guíen correctamente el destino de nuestro pueblo y dejen a un lado el egoísmo, y se preocupen por los más pobres, débiles y necesitados. Oremos. Por los jóvenes que siguiendo falsas seguridades se han perdido, para que encuentren personas que los guíen de regreso a la verdadera seguridad, Jesucristo, y puedan ser parte activa de nuestra sociedad. Oremos. Por los docentes y todos los que tienen responsabilidades educativas, para que el Espíritu de la verdad los ilumine en su empeño en guiar y orientar por las vías del bien a quienes les han sido confiados. Oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Por quienes estamos presentes, para que permanezcamos junto al buen pastor, y además muy atentos a los que él nos dice: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. Oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Pidamos por todos los sacerdotes, ministros de la Iglesia, cooperadores del ministerio de los obispos, que son los pastores constituidos en las diferentes iglesias locales, para que haya siempre unidad, para que haya siempre eclesialidad, para que todo el tiempo se trabaje siempre en virtud y en misión de que la unidad es el vínculo especial a través del cual el Señor Jesús se nos revela y estamos unidos al pastor, como Jesús lo estuvo entonces a su propio Padre, para que la Iglesia esté siempre protegida de las amenazas, de las divisiones. Roguémosle al Señor. Pastor, escúchanos. Por todos y cada uno de nosotros, por nuestras madres en este día, para que agradecidos por el don de la vida, sepamos hoy elevar una oración, dirigirnos a ellas. Todos los días de nuestra vida deben ser días de la Madre, con respeto, con diligencia, porque ellas han hecho el mayor don de nuestra existencia y han sacrificado su vida en virtud de la nuestra, para que el Señor recompense sus trabajos, sus misiones, y en todos los lugares les alcance siempre las gracias necesarias. Roguémosle al Señor. Padre bueno, Dios de misericordia, escucha las oraciones que te dirigimos. Tú conoces todas las que hay en el fondo de nuestro corazón y que no han sido expresadas, pero despáchalas favorablemente según sea nuestra fe. Te lo pedimos por manos de María tu Madre y por Jesucristo Señor nuestro. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanas, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, las preocupaciones y las dificultades de todos los días, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos nos conceda, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero desborda de alegría, y con esta abundante efusión de gozo pascual, también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, dicen los querubines, santo, santo, santo es nuestro Rey Yahvé. Santo, santo, santo es el que nos redime, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no. Pasarán. Bendito el que viene en nombre del Señor, da gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas a nuestro Salvador. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en todo los sacrificios sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Aquí está Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Tu muerte proclamamos, tu resurrección, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires, con San Felipe Neri, San Juan Pablo II, el siervo de Dios, Padre Arturo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de estos hijos tuyos, que en este domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, nos ha convocado en torno al altar de su presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos confiamos al amor misericordioso de Dios en este día, a todos los sacerdotes y obispos, a quienes han ejercido una misión y un servicio en favor de la Iglesia, a todas las madres que ya han pasado a la eternidad, a todas aquellas a quienes le queremos darle gracias a Dios porque a través de ella hemos llegado a este mundo. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dándole gracias a Dios porque el pastor es el que cuida de sus ovejas, el que las alimenta a tiempo, el que está siempre pendiente de ellas, el que les muestra el camino para poder llegar a donde se debe llegar. Y Jesús ha hecho eso, se ha hecho para nosotros alimento en la Eucaristía, por ende nos alimenta. Nos guía en el camino y nos muestra a dónde debemos llegar. Quiere tenernos en la intimidad con el Padre. Cuando concluya nuestra vida terrenal, entonces nos habremos de fundir en el abrazo eterno con el Padre, para que seamos uno también con Él, como lo es Él con su Padre Dios, como el pastor auténtico que cuida de sus ovejas. Nos ama tantísimo que quiere que nosotros estemos junto a Él y con Él y para siempre. Como el pastor cuida de sus ovejas, así Jesús cuida de todos y de cada uno de nosotros. Dejémonos encontrar por Él, escuchemos su voz. Familiaricémonos con aquello que Él mismo nos ha dejado escrito y que conocemos bien como las Sagradas Escrituras, expresión del amor profundo de Dios. Celebremos la Eucaristía como la Pascua de nuestra vida. Aquí está Él vivo, presente en alma, en cuerpo y en divinidad. Y dispongámonos siempre abiertamente a tratar de hacer experiencia de Dios, para que en la intimidad con Él podamos ser transformados también en aquello que Él mismo espera y desea de nosotros, sus verdaderos y auténticas ovejas, sus verdaderos y auténticos hijos. Le oramos juntos diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda desgracia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos un saludo de paz. La paz es con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Pedimos paz para el mundo, cantamos paz para el mundo, que nuestra vida sea gloriosa. Yo te saludo, la paz sea contigo. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y alegra los corazones, ten piedad de nuestro pueblo y alegra los corazones. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nosotros y concédenos la paz. Ten piedad de nosotros y concédenos la paz, la paz, la paz. Esté Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta cena. Sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestros corazones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mal. Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora de Dios y Él te quiere encontrar. Vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí,
Jesús está aquí, está aquí. Oremos. Pastor bueno, cuida con amor a tu rebaño y dígnate conducir a las praderas eternas las ovejas que redimiste por la sangre preciosa de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien libra de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Alegres en el Señor, podemos quedar en paz. Feliz domingo para todos, en especial para nuestros pastores y todas nuestras madres. Un abrazo especial. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis versos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperaba. En la mesa la comida, un caliente y el mantel, y tu abrazo es mi alegría de volver. Y tu abrazo es mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es la madre y el milagro de su amor. Es la madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.
Perdónanos, Señor, por mi pecado.